Listo, chicos. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo la semana pasada ante el incidente que presenté. Ya me encuentro mucho mejor y bueno, gracias para aquellos que tuvieron frases de aliento para salir de la pelea de perras. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar, les comparto esto. Me pareció como interesante. Este señor dice que la vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio hay que mantenerse en movimiento. Y eso es uno de los objetos de estudio de este curso y de nuestra profesión. ¿Listo? Entonces, hay que estar todo el tiempo en movimiento. Bueno, vamos a hablar de modelos de segmentos corporales. Si hablamos de, modelos de segmentos corporales, ¿ustedes qué entienden? ¿A qué les recuerda eso? Bueno, ¿qué se acuerdan por allá de lo que hayan visto? A los esquemas corporales, a los sistemas. Esquemas, sistemas, a ver, ¿qué más? Profe, yo pienso que un modelo pues hace referencia como una teoría Ujú. y los segmentos son las divisiones en las que se puede, eh, bueno, si valga la redundancia, dividir el cuerpo. Ujú. Sí. ¿Alguien, alguien más tiene alguna observación, otro punto de vista, una interpretación diferente? Profe, podemos decir que son órganos que trabajan de una manera coordinada, como por ejemplo la respiración, Órganos que ¿sí? trabajan de una manera organizada, en este caso la respiración. Bueno, estás en cierta parte cerca, en cierta parte no tan cerca. Si ustedes recuerdan por allá nuestras clases de anatomía, nosotros decíamos que el cuerpo humano hay unas estructuras sobre las cuales se hacen los movimientos. Entonces decíamos que son las articulaciones, ¿sí lo recuerdan? Sí, Y que nosotros decíamos que las articulaciones iban a estar delimitadas por perdón, que las articulaciones iban a delimitar un los segmento corporal. segmentos corporales. Exactamente. Entonces nosotros decíamos, bueno, tenemos el codo, pero el codo y el hombro delimitan el segmento brazo. Entonces, cuando yo hablo de segmentos corporales, estoy hablando de las diferentes partes del cuerpo, pero desde el aparato locomotor, ¿listo? Desde el esqueleto. Desde allí es que lo veo. Por eso es que para nosotros es muy importante el estudiar los segmentos corporales, porque son los puntos de referencia para analizar las diferentes estructuras. Entonces, veamos qué definiciones se dan para el modelo de segmentos corporales. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que el ser humano es una estructura compleja, es una estructura que requiere de análisis y ese análisis no puede estar dado única y exclusivamente a una primera impresión que podamos tener por una imagen que se nos fije o por algo que podamos nosotros ver y tomando como partida eso, hacer algún tipo de análisis. ¿Listo? Nosotros en el tema de biomecánica se va a trabajar en varios modelos. Entonces tenemos el sistema de 14 modelos, SC14, el sistema SC15, que corresponde a 15 segmentos corporales, el sistema SC16, 16 modelos corporales y el sistema 18. Esto lo dijo o lo dice
el doctor Acero o lo dijo en el año 2002. Resulta que como el cuerpo es tan complejo en términos del análisis, pues se han creado otros modelos. Hay muchísimos más modelos donde analizan ya de manera específica una parte del cuerpo. Por ejemplo, hay modelos que permiten evaluar la columna vertebral, solamente el segmento tronco, el miembro superior, miembro inferior y los complejos que se pueden presentar entre la cabeza y la nuca o la cabeza y el cuello, la pelvis, la rodilla, la muñeca y el tobillo. Estas últimas 4 partes que le nombré corresponden a qué? Articulaciones. Exactamente, esos son articulaciones, o sea, sobre esas articulaciones en las que nosotros realizamos los movimientos. Muy bien, entonces aquí tenemos esta imagen. Ustedes aquí, ¿qué podemos, o sea, de esta imagen, qué me pueden decir? ¿Qué movimiento vemos aquí? Correr. Es como Posición un para momento arrancar. de propulsión para una carrera. Sí, eso parece Es como decir, una postura de carreras. ¿No? parece como Exacto. una De salida, la ¿no? salida. Sí. Una salida Sí, de, una por salida. ejemplo, 100 metros planos, algo así, donde tenemos el partidor. Entonces, vamos a identificar los segmentos corporales. Esos segmentos ya sabemos que pueden ser 14, 15, 16 o 18. Entonces, veamos. Aquí tenemos el segmento brazo. ¿Cuántos brazos tenemos? 2. 2, uno derecho y uno izquierdo. Tenemos aquí el segmento antebrazo. ¿Cuántos antebrazos tenemos? 2, 2. Aquí tenemos el segmento mano. ¿Cuántas manos tenemos? 2, bro. Tenemos 2. Aquí tenemos el muslo, que también tenemos 2. Tenemos la pierna, que son 2. Los pies, que son 2. Y el tronco, que es uno solo. Y la cabeza y el cuello, que es otro. Si lo miramos en términos del esqueleto, estaríamos hablando de que brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie hacen parte del esqueleto apendicular y la cabeza y el tronco hacen parte del esqueleto axil. ¿Listo? Bueno. Muy bien. El cuerpo humano, para efectos prácticos del análisis y su interpretación a partir de gestos motores, pues se ha vuelto un modelo lineal y ese modelo lineal se llama kinegrama. ¿Habían visto de pronto alguna imagen así? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dónde la había visto? Otra vez acá en su clase, en la grabación de la clase. Ah, pero era la mía. ¿Han visto en otra parte? En los bocetos de render de 3D, profe, se usan mucho ese tipo de estructuras para el cuerpo humano. Ajá. En otra parte, ¿en qué otro lugar han visto? Profe, en el cine cuando le ponen
como un traje a los actores para que solo se vean como las líneas en la pantalla. Ajá. Esa es una... son elementos que sirven para poder analizar. Entonces, aquí lo que han hecho es, ustedes ven esta imagen aquí y ¿qué creen que qué gesto está haciendo esta persona? Solamente con ver este muñequito. Parece que Es- sí está Bailando. ¿no? Caminando, profe. Como Caminando, un jab, ¿no? Como un jab, un pues jab. no sé, como está Peleando. mostrando un brazo. ¿Qué creen? A ver, Parece Bailando. como Lanzando un bailando, golpe. bailando, un Lanzando un puñal golpe. lanzando ¿qué? Un golpe. Un golpe, Ujú. ¿sí? No sé, ¿qué más dicen ustedes? A ver. Yo pensaría que es una persona que es, yo pensaría que es una persona que es un esgrimista y que está haciendo el gesto de atacar, de avanzar. Ah, ¿No, sí. Ok. no les Esa parte. parece? Sí, es más obvio ahora sí. Sí, porque mira que, por ejemplo, él aquí el miembro inferior izquierdo lo está apoyando como para atacar y mira cuando él lanza el miembro superior izquierdo, mira que el tronco, el pie se apoya, el contrario se extiende y él va hacia adelante y aquí hace la recuperación. Entonces aquí podríamos decir que él va, aquí está preparando el movimiento. Aquí, digámoslo que una segunda fase de movimiento, aquí hace el movimiento completo y luego él regresa nuevamente. Entonces, este esquema que vemos aquí, este es un esquema donde nosotros debemos de tener en cuenta que existe algo que a pesar de que no hace parte de la clase, ustedes sí necesitan tenerlo e irlo trabajando de una vez, que son las fases de movimiento. ¿Listo? Pero aquí lo que se ha hecho es convertir el solidograma, o sea, la persona como tal, en un kinegrama, o sea, en un movimiento, en un dibujo basado en líneas. O sea, kine viene de movimiento, grama de dibujo, o sea, es un dibujo en movimiento. Y esta es la forma más elemental de analizar e interpretar el cuerpo humano desde el modelo de los segmentos. Por ejemplo, aquí ¿qué movimiento creen ustedes que la persona está haciendo? Un movimiento de saltar para atrás con dos manos. Una mortal hacia atrás. ¿Un mortal Mortal. atrás? Un ¿Sí? mortal hacia atrás. Listo, bueno, entonces si es un mortal atrás, aquí estamos viendo los diferentes segmentos corporales, pero aquí podemos ver que hay una secuencia. A este primer movimiento que tenemos aquí, ¿ustedes cómo lo llamarían? Si ya tenemos entendido de que esta persona va a ser un mortal atrás. Entonces, a este primer movimiento, ¿cómo le llamaríamos? fase inicial, profe. Fase inicial, listo. Aquí tenemos un segundo movimiento. ¿Cómo le De preparación. preparación? Aquí tendríamos, ¿ven este color azul? Propulsión. Más profundo. Ajá. Entonces, ¿este movimiento cuál sería? Es como de propulsión, el que Propulsión. ya da la fuerza. El otro es como de vuelo, ¿no? Aquí Un tenemos momento de este, vuelo. el 4. Mira que él ya está en el aire. Sus pies ya despegaron el suelo y sus manos ya van acercándose al piso. Luego tendríamos este movimiento. Sería Recepción. un movimiento de, bueno, digámoslo así, recepción. O de Aquí expulsión vemos también. uno de color negro. Aquí, entonces sería la sexta fase.
Luego tendríamos este. Y luego tendríamos este. Entonces mira que este movimiento de hacer un mortal atrás va a tener 8 fases que de manera secuencial me van a permitir a mí entender el comportamiento del cuerpo humano para hacer este movimiento. Entonces, esto, por ejemplo, para ustedes debe ser absolutamente claro. Dentro del entregable que vamos a tener, ustedes ya deben de haber definido, por ejemplo, qué movimiento van a hacer. Segundo, deben de haber definido de ese movimiento cuáles son las fases que comprende ese movimiento. ¿Listo? Y si no lo has hecho, te invito a que comiences a hacerlo. Profe, qué pena, pues como yo recién entré a la clase anterior, pues no sé muy bien cómo sería el trabajo. Bueno, te cuento un poco. Nosotros vamos a hacer una entrega final. Una entrega final, bueno, primero el trabajo es en grupo, entonces háblate con Harry. Harry es el representante de esta clase, de este grupo. Entonces háblate con él para que él te involucre pues en el grupo de WhatsApp al cual yo hago llegar la información. Y ustedes deben de hacer un trabajo en grupo. Ese trabajo en grupo implica hacer todo un análisis biomecánico de un gesto deportivo X, o un gesto motor, o un patrón de movimiento básico, lo que ustedes consideren. ¿Listo? Y todo lo que estamos viendo acá va a llevar a eso, a que ustedes puedan hacer ese ejercicio. Deben de descargar un software que se llama Kinovea. Harry, ¿vos tenés el link de pronto? ¿Cómo se llama, profe? Está en la descripción del grupo. Kinovea. Listo. Profe, que de pronto yo, pues por lo que ya llegué tarde y todo, yo no podría hacer el trabajo solo. Bueno, lo que pasa es que es bastante trabajo, ¿no? Pero si lo querés hacer solo, no hay problema. El software se llama Kinovea. Listo, bueno, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les... Profe, buenas tardes, Maldonado, apenas me conecto. Hola, ¿cómo vas? Listo, ahorita cuando hagamos la pausita, me indicas para colocarte la asistencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué movimiento tenemos? Una patada, profe. Una patada. Y bueno, ¿y qué partes del cuerpo podemos ver? A ver. Aparte del brazo, aparte que vemos. está del talón, los glúteos femorales, aductores. Las dos piernas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el pie derecho, la pierna derecha, el muslo derecho, la cadera derecha, la cadera izquierda, muslo izquierdo, pierna izquierda, pie izquierdo. Podemos ver la mano izquierda y el antebrazo izquierdo. ¿Podemos ver algo más? ¿Sabe que no, nada más, profesor? No podemos ver, o sea, el lado derecho, excepto el miembro inferior, no lo podemos ver. Y tampoco, bueno, el tronco, aquí alcanzamos a ver un pedazo del tronco, pero no podemos ver nada más. Entonces, este sistema de segmentos corporales me va a permitir poder analizar de una mejor forma el gesto que una persona está haciendo. Ahora, este gesto, ¿desde qué vista lo estoy analizando? ¿Desde una vista frontal? O, por ejemplo, coloquemos aquí. O una vista lateral. Lateral, creo, porque creo que si fuera frontal, podríamos ver el tronco. Exactamente. ¿Listo? O sea que depende de donde lo esté mirando. Así voy a poder entender el gesto o patrón motor. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema de segmentos. Entonces, esta primera figura
corresponde al sistema de segmentos más utilizado, que es el sistema SC14. ¿Listo? Este sistema fue propuesto por el profesor Dempster en el año de 1955. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Un segmento cabeza-nuca, que lo vamos a llamar CN. Un segmento tronco. Dos segmentos brazos. Recuerda que tenemos derecho e izquierdo. Dos segmentos antebrazos. Tenemos dos segmentos manos. Tenemos dos segmentos muslos, dos segmentos piernas y dos segmentos pies. Profesor, Contame. pregunta por curiosidad. Este científico exactamente por qué curiosidad le colocó así cada parte, exactamente como que CN, T, BR, por qué los llamó así? Ah, no, pues se basó en el tema de la anatomía. Vean pues. Sí. Entonces, aquí tenemos, veamos el segmento cabeza-nuca. Vean, Entonces, si este. ustedes recuerdan por allá sus clases de anatomía, nosotros decíamos que la cabeza está conformada por el cráneo y la cara y que la parte posterior, bueno, esto aquí no se ve muy bien, la parte posterior del cuello corresponde a la nuca. Entonces, ese segmento se llama cabeza-nuca. Ahora miramos de dónde a dónde va. Listo, profesor. El segmento tronco es este segmento que voy a señalar aquí. El segmento brazo, ya sabemos que está delimitado superiormente por el hombro, inferiormente por el codo, al lado y lado. El segmento antebrazo está delimitado por el codo y la muñeca o articulación radiocarpiana, y la mano está delimitada por la muñeca y la falange distal del dedo más largo de la mano, que es el dedo número 3. Luego vamos a ver el segmento muslo, que va desde la articulación coxofemoral o la cadera hasta la rodilla. Luego tenemos el segmento pierna, que va desde la rodilla al tobillo, y tenemos el segmento pie, que va desde el talón hasta la punta del dedo más largo o la falange distal del dedo más largo del pie, que recuerden que no siempre va a ser el primero, puede ser el segundo o puede ser el tercero o pueden ser los 3 primeros dedos que tengan la misma longitud. ¿Listo? Listo. Tenemos otro modelo, que es el modelo de los 15 segmentos. Este, en esencia, es similar al anterior. La diferencia está en que aparece un segmento tronco superior y un segmento tronco inferior. ¿Sí notan la diferencia? Porque en el otro teníamos cabeza, nuca y solamente tronco como un único elemento. O sea, como un solo bloque, esto. Profe, la parte de tronco superior es lo que normalmente se conoce como caja torácica, ¿cierto? Sí, lo relacionan con la caja torácica, y en la parte, el tronco inferior sería la cavidad abdominal. Dime. O sea, y sobre qué, ahí yo pues está como la línea, en esa línea azul, en referencia como sobre qué eje se está situada pues la lineecita, como, o sea, cómo hablamos allí. Ese lo La toma. de arriba es el eje biacromial, pero la otra azulita. No, ellos lo que hacen es que dividen el tronco en dos mitades. Mírala acá. Aquí tengo el eje biacromial. Él iría hasta acá, pero lo que hacen es que lo parten en dos mitades, que serían
equidistantes. Entonces van hasta la sínfisis púbica, o que sería allí hay una discusión porque no se sabe si va hasta el eje vitrocantérico o el eje bicrestal, por ejemplo. Pero el tórax lo dividen en dos mitades. Ahora miramos en detalle de cuáles son los referentes para analizar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ahora vamos al sistema de 16 segmentos. En esencias son similares. La diferencia está que el tronco lo dividen en tres partes. Un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. Entonces la diferencia entre el sistema de 15 segmentos versus el de 14, ¿cuál es? ¿El qué, profe? Otra vez puedes ¿Cuál es la repetir la diferencia que pregunta. hay entre el modelo de 14 segmentos y el de 15 segmentos? ¿Cuál es la diferencia? Profe, La división del tronco, las subdivisiones que hacen en el tronco. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia que hay entonces entre el sistema de 15 segmentos y el de 16 segmentos? El igual tronco la medio. división del tronco. Es igual, o sea que aumenta como un segmento más al tronco. Exactamente, o sea que el tronco en el de 14 es una sola unidad, en el de 15 lo dividen en dos, en el de 16 lo dividen en 3. Profe, y qué pena el descaro. Y en su opinión, la suya, ¿cuál, no sé, es entre comillas, mejor o no sé, más, cuál le parece más a usted? Como más, no sé si efectivo o que le guste más usar. O Pues se usa mira, yo personalmente, o sea, depende mucho de lo que yo vaya a analizar o lo que vaya a estudiar. Si yo necesito ser específico, por ejemplo, en temas de la movilidad de los diferentes segmentos vertebrales, entonces no, necesito analizar, por ejemplo, un gesto, a ver, denme un ejemplo de un gesto motor que involucre mucho el tronco. Dime, Camila. No, profe, es que se me levantó, ya la bajé. Por ejemplo, bueno, por ejemplo en judo, aquí que estoy viendo a Frank. ¿Cómo es que se llama cuando vos haces el lanzamiento y la persona cae de espalda? ¿Eso es hipón u oca? Un hipón. Un hipón, ¿cierto? ¿Y el Sí. otro cuál es? ¿Cómo es que se llama? ¿Coca? ¿Oca? Es que no recuerdo. ¿Cómo? Guasari cuando... Wasari, listo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito analizar un hipón, pues yo tendría que comenzar a revisar cómo los segmentos de la columna se están comportando a la hora de hacer el contacto en el suelo. Estoy colocando pues, un ejemplo así traído pues de los cabellos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que vos quieras analizar, así escoges el modelo. Si necesitas ser muy específico porque, por ejemplo, en natación, necesitas analizar cómo los diferentes segmentos vertebrales se comportan en relación con la técnica de brazada en libre, en pecho, en espalda o mariposa. Entonces allí tendrías que comenzar a analizar si realmente eso te va a servir o no, dividirlos en segmentos pequeños o dejar un solo segmento. ¿Listo, Andrés? Profe, Dime. yo tengo otra pregunta y es que, por ejemplo, en el caso de que los ejes de movimiento de la persona se vean modificados por alguna condición de diversidad, ¿en qué sistema sería como más adecuado manejar o allí qué se hace? ¿En qué sentido lo preguntas? O sea, a la hora de escoger un modelo de segmentos corporales, y si tenemos un caso, supongamos una persona que tiene
alguna diversidad funcional y por ese motivo los ejes de su movimiento pueden estar orientados digamos, hacia un lado que hacia el otro, dependiendo dónde está pues la falencia. Por ejemplo, una persona que no posea un miembro inferior o que tenga problemas para movilizarse, y que vea afectado como el cuerpo que se oriente hacia un lado porque, digamos, ese es su lado dominante, esto es donde él tiene más fuerza. Digamos, en ese sentido de tener una persona que no tiene como me hago entender, como los ejes de movimiento de una persona que no tiene una diversidad, una diversidad funcional y que puede conservar, digamos, y que tiene la postura que convencionalmente se utiliza en el estudio pues anatómico y también acá en lo que tiene que ver con la biomecánica. Mira, por ejemplo, si a esa persona le falta el miembro inferior derecho, ¿qué hace su cuerpo? Su cuerpo comienza a hacer una serie de ajustes, digámoslo, mecánicos, anatómicos, biomecánicos y funcionales, por ejemplo, para mantener la condición de equilibrio, así se apoye en muletas. Entonces, ¿qué va a pasar? Su centro de gravedad se va a desplazar hacia un lado u otro. Entonces, el cuerpo busca la manera de cómo compensarse. Te coloco un ejemplo así que lo viví esta semana. Como yo me lastimé la mano derecha, el dedito de la mano derecha, pues muchas de mis actividades de vida diaria tuve que comenzar a hacer con la izquierda. Me tocaba. Y no era porque no la tuviera, sino porque no me era posible utilizarla de la forma como normalmente la utilizo. Entonces, pues eso me llevó a tener que desarrollar actividades con la mano izquierda. O por ejemplo, con la misma mano derecha cuando iba a manejar el mouse, pues ya no podía utilizar el segundo dedo, sino que el botón del segundo dedo lo utilizaba con el tercero y el botón que normalmente se utiliza con el tercer dedo lo utilizaba con el cuarto. Entonces el cuerpo inmediatamente comienza a hacer ajustes. Y eso sí es muy, muy básico que el cuerpo lo haga. Porque es que, digamos, una de las limitaciones de los estudios biomecánicos, pues en lo que tiene que ver los deportes adaptados, es propio como gestionar esas reajustes, como dices tú, esos reajustes mecánicos a la hora ya como tal de estudiarlo. Entonces pensaba que algún sistema favorecía como a no tener que lidiar tanto con esos inconvenientes. No, porque si vos ves todos los sistemas, el de 14, excepto el de 14, pero el de 15 y el 16, te subdivide en el tronco. Entonces, pues ahí ya eso ya te va a dar como un punto de referencia dependiendo de lo que vas a utilizar. Chicos, permítanme un momento. Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Todos estos músculos que acaba de nombrar, como son romboides, el elevador de la escápula, etcétera, todos esos también hacen parte del tronco, o sea que, mejor dicho, o sea, no se puede excluir, por así decirlo, a un segmento como si con todos los músculos, sino que entran en otros segmentos. Sí, claro. Bueno, pues, porque es que hay algunos que por eh,
por la acción van a tener un origen en un sitio y van a tener la inserción en otro. Y recuerden que a eso se le llaman músculos extrínsecos. Y músculos intrínsecos son aquellos músculos que tienen un origen y una inserción en un sitio similar. Profe, Dime. entonces, digamos, el músculo, por ejemplo, el longuísimo del dorso que prácticamente El pasa latísimo, toda la espalda. el Sí, latísimo del perdón. dorso. Ajá. Estaría subdividido en ese sistema, estaría como como en tres segmentos. Sí, sí, porque él se origina en la parte inferior. Él atraviesa el tronco, lo que les llamamos tronco inferior, sube hasta tronco medio y termina en tronco superior. Entonces él, por ejemplo, recorre los tres. Los erectores de la espina también pasaría lo mismo. Por ejemplo, el trapecio alcanzaría una parte pequeña de él a tener un comportamiento en el tronco inferior. O sea que todo eso hay que analizarlo. ¿Listo? Bueno. Pregunta, chicos. Pues por ahora no, profesor, por ahora no. Entonces, listo. Este modelo de segmentos va a tener unos puntos de referencia de dónde a dónde lo voy a tomar. Entonces vamos a mirar. El primer modelo es el el segmento cabeza-nuca. Este segmento va desde el punto más alto de la cabeza, que le vamos a llamar el vértex, hasta el punto medio de los acromiones, que recuerden que los acromiones son estructuras que hacen parte de la escápula. Entonces al punto medio de los dos, aquí ese sería el segmento cabeza-nuca. Luego tenemos el tronco, entonces va a tomar como referencia el eje biacromial, y en la parte inferior vamos a tener el eje bitrocantérico, que toma como referencia el trocánter mayor. Entonces este sería el tronco. Lo que estamos viendo aquí en el cuadrito son los puntos de referencia. El brazo, entonces toma como referencia el eje biacromial hasta el codo. Entonces, normalmente nosotros decimos que va del hombro al codo y sería igual por lado y lado. Luego tendríamos el antebrazo. Entonces el antebrazo va del codo a la articulación radiocarpiana. Aquí le llaman el eje de la muñeca. Si ustedes se recuerdan por allá de la anatomía, nosotros hablamos de unos procesos que se denominan procesos estiloideos. Esos procesos van a estar presentes en la ulna y el radio. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, el punto medio de los dos es el que va a determinar hasta dónde llega el segmento. Luego tenemos el segmento mano. Entonces va desde el eje de la muñeca, o sea, el punto medio, ya la sabemos cuál es, hasta la falange distal del tercer dedo. Recuerden que el dedo de la mano, el tercero, es el eje mecánico de la misma. Entonces, supongamos que va hasta aquí, pues. Obviamente bueno, aquí sería mejor en esta imagen. ¿Listo? Luego vamos al segmento muslo. Entonces el muslo va desde el trocánter hasta
la rodilla. El segmento pierna va a ir desde la rodilla hasta el tobillo y el pie va a ir desde el talón a la falange más distal, a la falange distal, perdón, del dedo más largo del pie. ¿Listo? Entonces, esos son los puntos de referencia que yo debo de tener en cuenta para cada segmento. Muy bien. Los segmentos corporales. Estos, ¿ustedes cómo creen o cómo se imaginan que se llegaron a determinar? ¿Por qué creen? O sea, ¿qué utilizaron para poder que se llegara a eso? ¿Mm? O sea, ¿cómo llegaron pues a determinar que esos eran los que necesitábamos estudiar? Profe, pues de pronto para hacer un análisis más específico pues, de cada parte del cuerpo. Ajá. Profe, Sí. pues yo creo que los escogieron según, o sea, como vieron, analizaron qué partes se movían y respecto a eso establecieron como unos segmentos y ejes de movimiento del cuerpo. Ajá. Listo, entonces póngale aquí. ¿Qué pasó con el modelo de segmentos? Resulta que los segmentos corporales van a tener dos características fundamentales. La primera característica es que ellos van a tener un porcentaje de la masa total del cuerpo. Se recuerden que la masa total es el peso en general, pero cada segmento va a tener un porcentaje de esa masa total. Entonces aquí tenemos la cabeza, pesa el 7.3%, el tronco pesa el 50.7%, el brazo 2.60%, el antebrazo 1.60%, la mano 0.70%, el muslo 10.3%, la pierna 4.3%, el pie 1%, y si sumo todo esto me da el 100%. Entonces, si yo tengo una persona que pesa 100 kilos, ¿listo? ¿Cuánto cree usted que pesa la cabeza? 7.3 gramos. 7.3 kilos. Kilos. Profe, pero entonces yo tengo ahí una duda. ¿Estos porcentajes siempre se mantienen fijos o por lo menos cuando la persona sufre de una, digamos, es obeso? Ejemplo. Entonces, la pierna por una persona que todas las partes del cuerpo se le anchan, se le agrandan. La pierna que en este caso pesa menos que la cabeza, ahí no variaría el porcentaje. No, sigue siendo igual. Ok. Siguen, O sea, esto es una medida estándar, es profe. una medida estándar, pero aquí viene, bueno, ya voy para allá. Pero no puede variar, profe. En ese caso. Pues podría variar, sí, pero si revisas, por ejemplo, el muslo dice que es el 10.3% y la cabeza pesa pues 7.3%. O sea, no sería lógico, por ejemplo, que la cabeza pasase a pesar No, profe, 10.3%. por eso fue que yo hice la comparación, fue por lo menos con la pierna. Porque de pronto cuando la persona retiene líquidos, que usted ve que los pies se le ensanchan cuando una persona que sufre obesidad, ahí no podría haber como esa variación donde la pierna pasaría a pasar
a pesar más que la cabeza. Pues de pronto podría pasar a pesar más, pero serían por otros factores. Pero lo que pasa es que aquí lo que se dice es que es un porcentaje, o sea, es de ese 100%, esta partecita corresponde a esa parte del cuerpo. Que Ah, de ok, profe, pronto dale, gracias. tenga más tejido graso, menos tejido graso, tenga más tejido residual o está haciendo retención de líquidos, perdón, retención de líquidos, pues puede pasar eso, pero básicamente es un porcentaje. Pero también vamos a tener que cada segmento yo lo voy a medir desde su punto más distal hasta el punto proximal, pero estos segmentos van a tener una condición de equilibrio. ¿Qué fue lo que hicieron? Permítame bueno, voy a hacerlo aquí. Al cuerpo humano, miren aquí, por ejemplo, estos modelos de segmentos del doctor Dempster. ¿El que hizo? Él utilizó 8 cadáveres y el doctor Closer utilizó 13 cadáveres. Entonces, ¿qué hicieron a los cadáveres? Los desmembraron y los fueron midiendo desde lo más, o sea, desde lo distal a lo proximal en una balanza. Entonces vamos a imaginarnos que esta era la balanza. Entonces aquí estaba la tabla de ellas y colocaron, por ejemplo, la cabeza. Listo. Supongamos poner la cabeza. Entonces fueron midiendo, este sería el punto 0, aquí. Entonces fueron midiendo hasta que la balanza quedó en equilibrio. Y cuando la balanza quedó en equilibrio, entonces ellos dijeron, esta persona, su centro de gravedad va a estar aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el centro de masa desde el punto proximal, o sea, desde este hacia acá, en este caso la cabeza, equivale al 46.6%. ¿Listo? Eso es lo que pasaría allí. Es que el centro de equilibrio del segmento cabeza-nuca está a 46.6 centímetros desde lo proximal a lo distal. ¿Esa parte la entienden, chicos? Profe, No, profe. pregunta. O sea que, o sea, lo proximal es el eje biacromial y el vértex sería lo distal. O sea que supongamos que la cabeza mide, que mi segmento cabeza nunca mide 40 centímetros, ¿cierto? Entonces sería, si 40 es el 100%, ¿cuánto es el 46.6%? ¿Es correcto? Sí, entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, una regla de 3 simple. Entonces, X sería igual a 40 centímetros por 46.6. Perdón. Si 40 son 100, el 46, sí, así está bien. Sobre 100. ¿Listo? Entonces, ahí hacer la regla de 3 simple. Entonces decís, ¿cuánto nos da esa operación? ¿Cuánto nos da esa operación? $18.94. 18. 18.64. Ajá, entonces, por ejemplo, diríamos que desde este punto, desde aquí,
hacia arriba mediríamos 18 punto algo y allí nos daría la medida para tu caso. ¿Listo? Pues porque tu segmento mediría eso. Posiblemente en otro mida diferente, pero el porcentaje va a ser igual, va a ser similar, eso no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, este señor Dempster, entonces lo que hizo es que con los 8 cadáveres hizo esta tabla. Y Closer con 13 cadáveres hizo esta otra tabla. Esto es. Entonces, ¿ven la diferencia? Por ejemplo, en el tronco, en los 13 cadáveres, él dice que está al 38%, él dice que está al 46.9%. Miran el antebrazo, entre el antebrazo y el brazo. ¿Sí ves que hay diferencias? Y unas diferencias muy grandes. Profe, entonces ahí cómo se entra a conciliar. No, nosotros vamos a trabajar con el segmento de 8, el de Dempster. ¿Se acuerda que el de Dempster es el modelo de los 14 segmentos que es el más utilizado? Ok, sí. Entonces, vamos a trabajar con ese modelo. Profe, me imagino que ese porcentaje es el promedio de haber hecho ese estudio, ¿cierto? Sí, eso fue hecho en población caucásica, ¿no? Entonces, ahí ya hay una diferencia. Y eso es una de las cosas que se critica. O sea, yo no puedo comparar, por ejemplo, a una persona europea de promedio de estatura de 1,80, 1,90, longilíneo, y con ese modelo venir a evaluar a una persona que vive en el altiplano, que es de caja torácica más pequeña, de tronco más pequeño, que tiene unas condiciones socioculturales diferentes. O sea, eso es algo que se critica de manera constructiva allí. ¿Listo? Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con eso. Y de hecho muchos de los programas de análisis son esos datos, esos modelos. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro primer taller. Esto lo van a hacer ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Listo? Usted se va a tomar una foto, va a pedir que alguien le tome una foto y va a colocar unos puntos de referencia. Si quiere lo hace de manera visible o si no cuando tome la foto, y va a medir todos los puntos que sirven como referencia para la ubicación de los segmentos corporales. Los va a medir. Entonces, usted toma la foto en postura anatómica normal, ya saben cuál es, y si no lo recuerdan, pues se las explico. Es estar de pie, piernas separadas, palmas de las manos orientadas hacia adelante, mirada al frente. Eso es la postura anatómica normal. Entonces cada uno lo va a hacer. Y cada uno va a construir esta tablita que tenemos acá. Esta tabla. Eso es una pregunta. Dime. ¿Pero debe estar pegada en la pared o normal así parado? O sea, pues no debe de estar pegado en la pared, separado y tomar la foto. Idealmente tómense la foto, por ejemplo, los hombres en boxer y las niñas con un top y un cachetero. Tranquila que las fotos no me las van a mandar a mí. Solamente necesito el cuadro. Y ustedes no me van a mandar a mí las fotos en boxer, ¿no? Pues, como dice un amigo por ahí, no vamos a compartir nuestras desgracias. Entonces no me va a mandar fotos. Solamente es el muñequito, ¿vale? ¿Listo? Profe, Yo. profe, a mí me puede repetir desde el principio que estaba en el momento haciendo mucho ruido por acá. ¿Qué te repito? ¿Desde el principio de la clase o desde el No, principio de la la diapositiva? actividad, esta actividad que Ah, para realizar. Yo sí decía, uy, este man desde las buenas noches. Pues. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomarte una foto de pie, o sea, en postura anatómica normal. ¿Cómo es la postura? Piernas separadas, palmas de las manos orientadas hacia adelante, mirada al frente. ¿Listo? En el caso de los hombres,
en boxer, en el caso de las niñas, top y cacheteros, ¿listo? Sin medias. O sea, yo no voy a revisar. Y también se la toman de lado, porque recordad que el pie, la medida del pie, yo la voy a terminar es de lado, no de frente. Entonces te debes de tomar una foto de frente y otra de lado, derecho o izquierdo. Eso ya es una decisión de ustedes. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Si quiere, le puede colocar un contraste al fondo, idealmente un fondo azul o un fondo oscuro. ¿Listo? Y le pide a la persona que le tome la foto lo más alineada posible. Eso es un simple ejercicio que vamos a hacer. Profe, ¿cómo se llama esta tabla? La tabla es una tabla para segmentos corporales para colocar los datos allí. Profe, la tabla es para ponerla aquí. ¿Cómo? ¿Es para ponerla acá? No, si usted me la van a mandar. Ah, ya. Profe, perdón, la columna donde dice porcentaje del peso segmental no se toca, ¿no? No, esos datos se quedan así. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a tomar su medida. Entonces, o sea, usted se va a pesar y se va a medir. ¿Listo? Pues ya cada uno sabe cuánto pesa y cuánto mide. Como sabes cuánto pesas y sabes cuánto medís, ¿qué vas a hacer? El primer ejercicio es calcular. Aquí se le va a agregar una casillita adicional para calcular el porcentaje del peso de cada segmento. Aquí hay que agregarle una casilla. ¿Listo? Y esa casilla, ¿qué va a tener? Si el porcentaje del peso es de 0.79 para la cabeza y el cuello, y si vos pesas 100 kilos, entonces sería 7.9 kilos. Entonces aquí hay que insertar una casillita, no había caído en cuenta. Y adicionalmente vas a coger tu cuerpo, o sea, tu foto, tu imagen, y la vas a ubicar lo más paralela posible en, perdón, O sea, profe, aplicaríamos la misma regla de 3 sí, que que hicimos, aplicaste ahora. sí, señor. Entonces vas a colocar todo esto en un papel milimetrado. Si lo conocen, ¿cierto? O una hoja cuadriculada. Y van a trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical va a corresponder al eje Y la línea horizontal va a corresponder al eje X. Entonces usted hace las líneas que queden a 90 grados ortogonales y luego vas a pegar tu fotico allí. No es que vayamos a hacer brujería ni nada de eso, no. Usted la pone para poder hacer el ejercicio. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, luego, ¿qué vas a hacer? Vas a medir las distancias, o sea, las vas a medir a cada uno de los segmentos desde por ejemplo, la línea desde el eje X, perdón, desde el eje Y y desde el eje X. Pero ¿a dónde lo vas a medir? Al porcentaje donde teóricamente estaría el centro de masa. Entonces aquí te dicen, el muslo, el centro de gravedad está al 60% de la longitud total de él. Entonces vos vas a hacer el ejercicio como de ubicar en tu foto cuánto mide tu muslo
dice que está el 60%, hace la regla de 3 simple y vas a ubicar el puntico. Y sobre estos puntos es que vamos a hacer las mediciones que aparecen aquí. Entonces yo mido, bueno, a mí me dio aquí en el muslo, lo colocas en la foto y mides cuánto hay en X y cuánto hay en Y. Dime, Daniel. Profe, siempre de lo proximal a lo distal, ¿correcto? Sí. Listo, perfecto. Profe, hagamos pues pues si se puede hacer una suposición con este ejercicio, ¿no? Sí, profesor, porque no me Para- Eso, Pues sí, profe, porque Pues la yo verdad creo que pues, más de yo no he uno está entendido. como, Profe, más de uno porque está ahí como que Sí, algo profe. perdido, Sí, profe, incluyéndome. por favor. Entonces Entonces, espere, hagamos una cosa. Ya. perdón. Aquí tengo a una persona. Vamos a ver, pues, cómo nos sale algún parecido con alguno de ustedes, de mera coincidencia. ¿Listo? Más o menos así, pues. Entonces, ¿qué es lo que les dije? Usted ya tomó la foto, entonces vas a colocar a un lado una línea en el papel milimetrado. Vas a trazar una línea vertical y vas a trazar una línea horizontal. Ya tenés tu foto, sabes cómo tomar la foto y sabes en qué condiciones la vas a tomar. ¿Listo? Ya tenés las líneas. Hasta allí vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces resulta que dijimos, vamos a colocar unos punticos aquí aleatorios. Entonces aquí a este puntico, aquí está el centro de masa del pie, aquí el de la pierna, aquí el del muslo, aquí el del tronco, aquí el de la mano, del antebrazo, del brazo, al otro lado. O sea, esto es un supuesto, ¿no? Y aquí, ¿listo? Entonces, como ya tengo ubicados los puntos, ¿qué voy a hacer? Desde un eje, que sería el eje este, que sería Y, y este que sería X. Entonces voy a medir desde Y. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Entonces, listo, mido. Me dio 15 centímetros. Vamos a decir aquí una bobada. ¿Listo? 15 centímetros. Y resulta que en X me dio 20 centímetros. ¿Listo? Tengo esos dos datos. Entonces, dejo aquí de compartir. Profe, pero una pregunta, ¿no Vuelvo pasa nada acá. si yo lo ubico, o sea, a una distancia distinta entre el No, eje X y el eje Y? no pasa nada. O sea, eso es arbitrario. Entonces, listo, ya tengo el dato aquí. Entonces, por ejemplo, dije que fue, ¿cuál segmento fue que medimos? El brazo. Cabeza nuca, profe. Porque el Cabeza brazo. nuca, listo, cabeza nuca, listo. Cabeza Sí, nuca. cabeza Entonces dijimos que aquí nos dio en X, nos dio 20. 20. 15. En X20, en 20. Y 15. Y en Y15. Espérate que me dé aquí. Espérate. Espérate que no me quiere dar la...
Bueno, usted aquí va a colocar el valor de X, donde dice valor de la coordenada X. ¿Cuánto dio? 20. Y el valor de la coordenada en Y, 15. ¿Listo? Y eso lo van a hacer así para cada uno de los segmentos. Profe, ¿estás haciendo algo? ¿Ustedes están Profe, viendo la pero pantalla? entonces, Se sí, está señor, viendo no, la no, profe. pantalla de la tabla. Profe, pero Leo. entonces le hago una pregunta. En los puntos de referencia, ahorita en el ejemplo, usted los ponía aleatorios. Ah, Cuando sí. nosotros hagamos la foto y los pongamos ahí, ¿también los ponemos así aleatorios, No, no, por no, no. decirlo así? No, ¿O cómo los marcamos? tenés que mirar esta imagen. Esta que les estoy mostrando. ¿Cómo? ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿Qué pantalla están viendo ustedes? Sí, Sí, ya, profe, profe, la de la la del tabla. taller. Ya, es que no se Lo que veía el todavía me mouse. está costando, profe, lo que todavía me está costando en lo personal un poco es la forma para ubicar esos puntos. No, es que la forma es sencilla. Vos lo que vas a hacer es que vas a medir tu segmento. O sea, vos tenés claro que vas a medir. ¿De dónde vas a medir? Ah, desde el punto de referencia de donde lo tengas. Así como lo hicimos ahora. Vas a medirlo. Entonces, O sea, con una cinta métrica y me mido del codo a la muñeca, no, por decirlo no, así. no tenés que hacerlo. O sea, sobre la foto. Ah, ya, O profe. sea, vos sabes que medís, ejemplo, 2 metros. Entonces te tomaste la foto y esa foto la vas a poner. Obviamente la foto no va a ser de 2 metros. Va a ser mucho más pequeña. De lo que vas a hacer es ubicar de dónde a dónde comienza el segmento. Y coges con una regla y mides. Obviamente los puntos de referencia pues vas a hacer tomando lo que ya te expliqué. De dónde a dónde va. Entonces, mides. Listo, el brazo va del hombro al codo. ¿Cuánto me da esto? Me dice el lado contrario, pues teóricamente te tiene que dar lo mismo. Eso no va a cambiar. Es cuando lo mides, luego le calculas el punto en el cual teóricamente está tu centro de masa. Porque ese es el puntico que necesitamos para poder hacer las mediciones. ¿Lo entienden o todavía no lo entienden? La verdad ya no lo entiendo todavía. Pero yo... Profe, pues no sé, o sea, yo sí le Más o entendí, menos yo tres sí le cuartos, entendí, no, profe. profe. Profe, yo sí le entendí, pero no sé, no, a modo personal, pienso que de pronto saldría a mí, me saldría de pronto más fácil, más que tomarle de pronto más que medir la foto, medírmelo a mí mismo aquí en persona. O sea, obviamente me tomo la foto para los puntos de referencia, pero de pronto me saldría más fácil con la cinta medir de una vez aquí a lo real. Bueno, también lo que pasa es que luego tendrías que llevar esa medida a la foto. Entonces, mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Vos vas a coger, de aquí a aquí va el brazo, ¿listo? En la foto. A la foto, el brazo va del hombro al codo, listo, me dice allí. Eso te dio 10 centímetros. Entonces, ¿qué te dice aquí? Que el centro de masa, mira que acá arriba dice 40. Aquí dice 40 y aquí dice 60. Entonces, desde donde lo mediste va a dar lo mismo. Entonces, listo, voy a ir desde lo proximal a lo distal. Perfecto. Entonces vas a medir el 40% de tu medida y allí vas a colocar el puntico para tu brazo derecho. ¿Qué vas a hacer con el izquierdo? Lo mismo. ¿Listo? Entonces ya haces todo el ejercicio con todo el cuerpo. Como ya tenés las dos líneas, entonces ahora a ese puntico que ya determinaste, lo colocas allí y ese es el punto que vas a tomar la medida. Entonces dijimos, es que en la cabeza en X me dio 20. Perfecto. Y aquí me dio 15. Listo. El valor de coordenada Y, profe, ¿no es? Exactamente, sí. O sea, lo que me diste en X y en Y.
Y luego te dice acá, bueno, ¿cuál es el porcentaje del peso? Entonces sabemos que el peso va a ser, si pesas, hay una tabla que ustedes vieron anteriormente, donde decía aquí qué tanto de peso, qué tanto pesaba la persona. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan esa imagen? Sí, profesor. Sí, señor. Mírala acá. Entonces lo que hace es que multiplicas ese valor que te aparece aquí por tu peso. Entonces luego vas y eso lo vas a colocar aquí. ¿Te acuerdas que yo dije que ustedes debían de insertar aquí una casilla? Yo les dije. Hacen una casilla y colocan el porcentaje del peso. Entonces ahí ponen ese porcentaje de peso y usted ya. ¿Y luego qué hacen? Pues en esta casilla van a multiplicar el valor del porcentaje del peso que les dio en la casilla anterior por 20, en este caso X por el porcentaje de peso. No, Sobre 100. o sea, ¿no? ya sabes el porcentaje de peso. O sea, si vos pesas 100 kilos y la cabeza dice que pesa 7.3, entonces ya sabemos que eso equivale a 7.3 kilos. O sea, no necesitas hacer nuevamente la de 7.3 kilos. Entonces aquí, ¿qué vas a multiplicar? 7.3 ¿por cuánto? Por 20. Y aquí, ¿qué vas a multiplicar? Aquí pones 15, que ya sabemos de dónde viene el 15. ¿Y aquí qué vas a hacer? El 7.3 por 15, ¿no? El 7.3 por 15. Listo. Y así sucesivamente para todo. Eso es lo que van a hacer. De luego, hasta ahí va a llegar el ejercicio, porque es que el ejercicio luego viene algo que se llama el centro de gravedad. Entonces, hasta ahí vamos a llegar para no... Eso luego lo vamos a seguir completando. Entonces no se saca el resultado, sino como si fuera colocado y ya. Ajá, si los tienen allí y ya. Ve, ¿Listo? profe, Dime. perdón. ¿De pronto sabes de alguna aplicación o alguna página para manejar ese papel que vos dijiste ahora, para poder pegar la foto ahí? No, papel milimetrado. O si querés lo haces en Excel. Ah, listo, profe. O si no, papel milimetrado, la vieja escuela. Pero Profe, si no, eso es para trabajar en los grupos o individual. eso lo ¿Cómo hacen es? individual. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que esto, luego lo vamos a hacer. Este va a ser un taller presencial que vamos a hacer. Un taller de antropometría biomecánica. Entonces, inicialmente lo vamos a hacer de esta manera, pero luego lo vamos a hacer presencial, donde vamos a ir al laboratorio, a un salón y lo vamos a medir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces allí, cuando hagamos ese taller, pues vamos a mirar cosas de anatomía, porque hay que tocar algunas partes, vamos a medir, etcétera, etcétera. Pero por ahora, ese es el entregable. Profesor, a mí no me quedó claro una cosa. El cuadro que usted dice que hay que adicionar, ¿qué hay que colocar exactamente? No, el peso. ¿Cuánto El peso vale y cuánto medís. el porcentaje del Ah, peso? Eso es lo que listo, vamos a poner allí. Solamente el peso total de nuestro cuerpo, ¿cierto? No, el porcentaje del peso. El porcentaje del peso. Listo. Sí.